Relatos de Paracelso. En un tiempo donde la ciencia y la magia aún caminaban de la mano, existió un hombre cuyo espíritu abrazó los secretos de la tierra, el cielo y el alma. Paracelso, médico, alquimista, sabio, hermetista. Su legado trasciende los siglos como un faro para buscadores de la verdad, del oculto, de lo sagrado. Hoy, desde las raíces de la historia y los susurros del éter, abrimos las páginas de su grimorio. Un libro vivo forjado en símbolos, fórmulas y misterios. Escucha con el corazón atento, porque esta no es una lectura común, es una invocación al conocimiento perdido, a la medicina del alma, al arte de transmutar el plomo en luz. Que esta escucha te inspire, te transforme y encienda en ti la llama del alquimista eterno que duerme en tu interior. Cada palabra que pronuncias, decía, es una orden codificada que tu cuerpo escucha como un decreto. Las células no razonan, no filtran, no discuten, obedecen. Y por eso el mal no empieza en el órgano, sino en la voz que lo maldice. Así conocí a Johann Weiss, un comerciante de Basilea cuyo cuerpo parecía estar abandonando la vida a pasos lentos. Sus médicos lo nombraban con tecnicismos, degeneración, carcinoma, fase terminal. Pero yo no le escuché el diagnóstico, le escuché la repetición. Estoy maldito, decía. Cada célula me traiciona. Mi cuerpo es una tumba que se cierra. Y en estas frases, Johann no describía su mal, lo ordenaba. Entendí entonces lo que nadie había osado enseñar. El cuerpo humano no distingue entre metáfora y mandato. Cuando dices, esto me mata, tu sistema nervioso obedece. Cuando repites, no puedo más, tu biología responde, entendido. Cada palabra se vuelve química, cada frase una sustancia. Durante años, en los monasterios ocultos del Alto Egipto, los maestros me hablaron del cuerpo etérico, de cómo la enfermedad nace primero en la energía antes de tocar la carne. Pero fue en aquella consulta con Johann donde todo tomó forma. El puente entre esos dos mundos eran las palabras. Le propuse algo que ningún médico le había dicho. No vamos a luchar contra tu enfermedad, vamos a reescribirla. Así nació lo que llamé la respiración del verbo sagrado. No era un ejercicio mecánico, sino una ceremonia interior. Al amanecer, cuando el sol aún no tocaba los tejados, Johann debía sentarse mirando el este, mano izquierda sobre el corazón, derecha sobre el plexo solar, y en silencio debía respirar como si cada aliento fuera una orden de renacimiento. Inhalaba en 3 fases, vientre, pecho, garganta, y exhalaba como si arrojara siglos de oscuridad. Mientras respiraba, debía pronunciar con firmeza sagrada: mi cuerpo es el templo perfecto de mi alma eterna. Cada célula responde al orden divino de la vida. Mi sangre lleva luz, mis órganos despiertan. Estoy vivo en plenitud. No era un mantra, era un decreto, como un general que le habla a su ejército. Durante la primera semana, nada cambió en sus exámenes, pero sus ojos ya no eran los mismos. Había dejado de emitir la vibración de la muerte. El gris de su piel se tornó tenue y en la segunda semana, por primera vez, retuvo alimento. En la 8ª semana, los médicos no encontraron el tumor. No fue un milagro, fue una corrección. Johann había dejado de hablarse como un condenado y comenzó a nombrarse como un ser vivo. Esa fue la primera ley que anoté en mi grimorio. El cuerpo es un espejo del verbo que lo nombra. No luches contra tu carne. Habla con ella, no reprimas tus síntomas. Escucha lo que has estado diciendo, porque cada vez que pronuncias tu estado, tu cuerpo obedece como un discípulo fiel. Y si hoy te sientes enfermo, cansado o roto, pregúntate primero, ¿qué palabras estás sembrando dentro de ti todos los días? Segundo, el llamado llegó una tarde gris al monasterio donde me ocultaba. La corte de Innsbruck exigía mi presencia inmediata. No por curiosidad, sino por desesperación. La duquesa Philippine, esposa del duque Freinald de Tirol, estaba muriendo lentamente y ningún médico sabía por qué. Cuando entré a sus aposentos, el aire estaba saturado de incienso y resignación,
Ella yacía inmóvil entre las sábanas de seda, pero no era la palidez lo que me impactó. Era su mirada, esa mirada vacía de quien ya había firmado su partida, como si la muerte solo estuviera esperando una última frase para ser pronunciada. Me senté a su lado y no pregunté por sus síntomas. Solo la dejé hablar y lo hizo con una voz tenue pero cargada de sentencia. Mi sangre está envenenada. Puedo sentirla corrompiéndose dentro de mí. Cada latido es una ola de muerte viajando por mis venas. No eran descripciones, eran decretos. Cada palabra que decía era como una daga dirigida a su propio sistema vital. Y comprendí, sin sombra de duda, que su sangre no estaba enferma, estaba obedeciendo. Esa noche, en mi laboratorio, busqué respuestas, no en frascos ni en plantas, sino dentro de mí. Me sumergí en una meditación alquímica, profunda, hasta visualizar el torrente sanguíneo, como nunca antes, no como un líquido, sino como un río consciente. Cada glóbulo, una palabra, cada plaqueta, una emoción no expresada, cada gota, un mensaje. La sangre, entendí, no es un fluido pasivo, es un mensajero que transporta vibraciones. No distingue entre afirmaciones clínicas y decretos inconscientes, solo obedece. Philippine no estaba muriendo por un veneno físico, sino por años de repetir mentalmente que su sangre llevaba a la muerte. A la mañana siguiente, regresé a su habitación con una propuesta. No cambiaré tu dieta, no mezclaré elixires, vamos a cambiar el idioma con el que le hablas a tu sangre. Le enseñé lo que en Egipto se llamaba la consagración de la sangre dorada, un ritual silencioso pero poderoso. Cada mañana debía sentarse en posición de loto, colocando ambas palmas sobre su corazón. Cerraba los ojos y visualizaba su sangre, no como un líquido rojo, sino como un río de luz dorada fluyendo por todo su cuerpo. Y mientras lo hacía, debía declarar con voz firme: Yahweh, sangre de vida divina que fluye por mis venas. Cada gota es medicina, cada célula un emisario de salud. Mi sangre es conciencia líquida que nutre y regenera. Al principio, Philippine repitió esas palabras con dudas, como si fueran poesía. Pero, al tercer día, algo cambió. Comenzó a pronunciarlas con fuerza, como quien despierta de un encantamiento. En la primera semana, el color volvió a sus mejillas. En la segunda, sus manos dejaron de temblar. En la tercera, su pulso volvió a un ritmo firme. No eran milagros, eran correcciones. Su cuerpo solo estaba siguiendo las nuevas órdenes. Le expliqué entonces que los antiguos la llamaban el Nilo interior. Para los egipcios, la sangre era el puente entre el alma y la carne. Para los cabalistas era la tinta con la que Dios escribe la experiencia humana. Y para los alquimistas, el mercurio viviente, la sustancia que transforma el pensamiento en forma. Todo lo que afirmas sobre tu sangre, ella lo escucha y lo lleva. Si decretas enfermedad, ella la transporta. Si decretas salud, ella la distribuye. Philippine lo comprendió con tal profundidad que decidió compartir la técnica con otras damas nobles. Durante años recibí cartas de mujeres de toda Europa contándome cómo su sangre se había transformado al cambiar su lenguaje interior. Porque la sangre no es tu enemiga, es tu aliada más fiel, pero también es obediente hasta el extremo. No evalúa si lo que le dices es justo o injusto, lo ejecuta. Por eso, a ti que escuchas esto, hoy te digo, cada vez que dices, mi sangre está bien, la fortaleces. Cada vez que dices, mi sangre está sucia, la cargas de sombra. Cada vez que dices, mi sangre es vida, ella se convierte en medicina. La sangre no miente, no espera, solo escucha. Y tú, cada vez que hablas de ella, estás escribiendo el próximo capítulo de tu salud. Tercero, el veneno que el alma no sabe callar. Llegó una mañana de invierno. Su carruaje había recorrido leguas desde Castilla, pero su cuerpo parecía arrastrar siglos. Se llamaba Catalina de Mendoza, y aunque su linaje era noble, su piel hablaba de un idioma que los médicos no sabían traducir. Úlceras que aparecían y desaparecían sin patrón. Una tez amarillenta como un pergamino antiguo. Ojos que parecían mirar desde el fondo de un pozo seco. Habían intentado todo, sangrías, conjuros, rezos, exorcismos, pero Catalina seguía quebrándose.
no por fuera sino desde adentro. Cuando cruzó el umbral de mi laboratorio, sus pasos eran los de alguien que no venía a pedir una cura, venía a entregar su rendición. Le ofrecí asiento y le dije, como a todos los que llevaban cargados de diagnósticos, no me cuentes lo que tienes, cuéntame lo que nunca dijiste. Catalina bajó los ojos, guardó silencio como quien se prepara para una confesión que arde, y entonces habló. Contó, como 15 años atrás su hermana menor había seducido a su prometido la noche antes de su boda. Desde entonces había vivido una vida perfecta hacia afuera y envenenada hacia adentro. Cómo sonreía en los bailes, mientras cada noche tragaba la bilis de la humillación. Cómo fingía haber perdonado sin haber liberado una sola palabra de ira. Le expliqué lo que aprendí en los manuscritos sellados del Sinaí. Que toda emoción reprimida se convierte en una sustancia, que el cuerpo no olvida, lo que la mente niega, y que cada emoción no liberada se transforma en un veneno alquímico, que termina acumulándose donde más duele. La ira no expresada se deposita como un fuego en el hígado, la tristeza ahogada se asienta como humedad en los pulmones, el miedo silenciado se crispa en los nervios, la culpa no dicha se atrinchera en los intestinos, el cuerpo obedece siempre. Catalina me preguntó si era posible revertir 15 años de veneno emocional. Le respondí que el cuerpo es como un sirviente fiel. Si durante años ha obedecido órdenes de destrucción, también obedecerá las de sanación. Solo necesita nuevas instrucciones. Y así comenzamos. La técnica se llamaba transmutación emocional consciente, que no se hacía con palabras suaves, sino con una decisión feroz, la de dejar de fingir. Primero, Catalina debía nombrar cada emoción con precisión quirúrgica. No bastaba de decir, tengo rabia, debía decir, siento una furia muda hacia mi hermana por haberme robado, siento vergüenza por haber callado tantos años, siento culpa por haber deseado su sufrimiento. Nombrar era abrir la puerta. Segundo, debía colocar las manos sobre cada órgano que había enfermado y hablarle con autoridad. Cuerpo mío, ya no tienes que guardar estos venenos. Te doy permiso para liberar lo que tanto tiempo protegiste. Gracias por obedecerme hasta en mi silencio. Ahora te ordeno sanar. Tercero, venía el acto más temido, expresar físicamente lo que había sido encerrado. Gritar en voz alta hasta que la ira se rompiera como cristal. Llorar hasta que la tristeza dejara de pesar. Temblar hasta que el miedo perdiera su forma. Solo cuando el cuerpo se siente liberado, comienza la alquimia. Cuarto, debía reemplazar el veneno con nuevas órdenes. Declarar, ahora genero compasión hacia mi hermana. Ahora elijo perdonarme por haber guardado tanto. Ahora creo los químicos del amor propio, la paz y la renovación. Por último, cada mañana debía hablar con su cuerpo, como quien bendice un altar. Cada célula vibra con compuestos de serenidad. Mi piel se regenera con sustancias de belleza divina. Mi sangre fluye con los elixires de la libertad. Catalina repitió este proceso durante 40 días. Al 10º las úlceras comenzaron a cerrarse. Al 20º su piel recobró tono. Al 30º sus ojos volvieron a brillar. Al 40º era otra mujer. Pero lo más milagroso no fue su transformación física. Fue lo que me confesó al final. He salido de una prisión que yo misma construí, con cada emoción que no me atreví a sentir. Años después supe que escribió a su hermana, que perdonó de verdad, que se casó, tuvo hijos y vivió hasta vieja sin volver a enfermarse. El cuerpo, entendí ese día, no guarda rencores. Solo espera tu orden clara para comenzar de nuevo. 4. El cuerpo como arquitectura sagrada. Fue en una madrugada sin estrellas que vi algo que me dejó sin palabras. No fue una herida abierta ni una fiebre que delira, fue un cuerpo desconectado de su forma original. Friedrich Pick, joven comerciante de Nürnberg, apenas podía moverse. La parálisis había comenzado en los pies y como un hielo silencioso iba subiendo lentamente por sus piernas. Los médicos ya habían firmado su sentencia, incurable. Progresiva, dijeron, irreversible. Pero yo no veía los huesos ni los nervios, veía una geometría rota. Años antes, en el monasterio de Sakal,
Había descubierto que los antiguos ocultaban bajo sellos de oro que cada órgano, cada hueso, cada tejido del cuerpo humano responde a un patrón geométrico sagrado, que no somos un cúmulo de carne, sino una arquitectura de luz desinficada. El corazón late siguiendo la espiral áurea, los pulmones se expanden con forma de octágono, el hígado pulsa en hexágonos concéntricos, la columna vertebral es una escalera de espirales. Cuando esos patrones se distorsionan, el cuerpo comienza a desmoronarse. Observé a Frederick en silencio. Su columna, que debería brillar como una antena vertical de luz, parecía un tronco torcido por una tormenta. Le pregunté, ¿cuándo comenzó todo? Y su respuesta me atravesó. Una semana después de que mi padre me desheredó. Me negué a seguir su negocio, me quitó su apellido, me borró de su voluntad. Ahí lo comprendí. No era solo un trauma emocional, era un colapso geométrico. Su cuerpo obedecía un nuevo patrón, el de la exclusión, el del colapso de identidad. Le hablé del mapa oculto en cada ser humano, de la geometría que sostiene la vida. Tu cuerpo no está roto, está replicando un patrón distorsionado, pero puedes restaurarlo. Puedes darle nuevas órdenes geométricas. Lo miré a los ojos, no como un médico, sino como un arquitecto del alma. Comenzamos al día siguiente la técnica que se llamaba restauración del patrón original. No requería medicinas, solo presencia, intención y movimiento ritual. Primero, Frederick debería visualizar su columna como una escalera dorada que unía la tierra con el cielo. Luego, cada mañana debía trazar con sus manos en el aire los patrones que su cuerpo había olvidado. Círculos perfectos sobre el pecho para restaurar el ritmo del corazón. Triángulos sobre la frente para alinear la mente con la fuente. Pentágonos sobre el vientre para reconstruir el centro del poder personal. Mientras lo hacía, debía pronunciar las palabras que ordenaban esa geometría. Restaurada de mi cuerpo. Cada célula responde al diseño perfecto que me fue dado. Mi columna es la escalera de luz, mis órganos son las joyas del cosmos. Soy un templo geométrico y estoy despierto. La primera semana, Frederick no sintió nada, solo calor en las palmas, un cosquilleo en la base de la columna. En la segunda semana, pudo mover un dedo del pie. En la tercera semana, sus piernas comenzaron a temblar. No de miedo, de memoria. En el día 21 caminó, y cuando caminó, lo hizo como si cada paso estuviera dibujando una figura sagrada sobre el suelo. Pero lo más extraordinario no fue su sanación, fue lo que desarrolló después. Frederick comenzó a ver las geometrías de otras personas. Podría decir dónde estaba rota una vida solo observando la forma de su aura. Se convirtió en mi discípulo más avanzado y juntos, durante años, restauramos los cuerpos de quienes habían olvidado su forma original. A ti que escuchas esto, graba esto en tu alma. Tu cuerpo no es un mecanismo, es una catedral. Cada dolor es un ladrillo fuera de su lugar. Cada enfermedad es una espiral desajustada. Y tú, con tu intención, con tus manos, con tu voz, puedes reorganizarlo todo. La geometría no miente. Solo espera que recuerdes el idioma en que fue construida. Así como el arquitecto lee los planos para levantar templos, tú puedes leer tu forma para restaurar tu salud. Y cuando eso suceda, ya no te verás como alguien roto buscando cura, sino como lo que siempre fuiste, una estructura perfecta esperando ser recordada. 5. Cuando el corazón deja de callar. Florencia, invierno. El mármol de los palacios estaba frío, pero lo que más helaba era el silencio que se escondía entre sus muros. El mensaje llegó sellado con cera negra. Venid, el corazón de Lorenzo no espera el amanecer. Cuando llegué al palacio, disfrazado de peregrino, vi a los médicos más sabios de Italia abandonando la sala con los ojos bajos. El cuerpo del noble aún resistía, pero su corazón latía como si cada golpe fuera un grito. De día Lorenzo era una leyenda, mecena de las artes, defensor de los pobres, rostro amable del Vaticano. De noche era otro, prestamista, implacable, dueño de las deudas de medio Florencia. Nadie lo sabía,
nadie lo confrontaba, nadie excepto su corazón. Cada noche, a la hora exacta de las completas, su pecho se agitaba como si quisiera escapar del cuerpo. Sus latidos se volvían violentos, despertaban a los criados, asustaban a los monjes. Los médicos hablaban de arritmia mística, pero yo sabía lo que era. No era una enfermedad, era un conflicto, un altar dividido. Me senté a su lado y no le ofrecí oración, le ofrecí verdad. Tu corazón no está enfermo, está intentando gritar lo que tú llevas años callando. Lorenzo no negó, bajó la cabeza y habló por primera vez en décadas sin máscaras. He traicionado a mi propia alma. Por la luz del día doy limosnas, por la oscuridad de la noche arranco el pan a los niños de otros. Mi corazón ya no me perdona. Le expliqué lo que aprendí en los manuscritos coptos del desierto. El corazón humano es más que un músculo. Es el altar donde el alma celebra su verdad. Cuando ese altar es profanado, el cuerpo entero lo siente. Las emociones no son abstractas, tienen voltaje. El corazón genera un campo electromagnético 5000 veces más poderosos que el cerebro. Cada decisión contraria a tu conciencia altera ese campo. Cada mentira que justificas daña su ritmo. Lorenzo no necesitaba una medicina, necesitaba volver a consagrar su altar. Le propuse la técnica que llamé el ritual de coherencia cardíaca. No necesitas latidos más fuertes, necesitas latidos sinceros. Primero, debía confesar en voz alta cada contradicción que había vivido. No bastaba con compensar en arrepentimiento. El corazón, para liberar, necesita huir. He dado con una mano y he quitado con la otra. He ayudado por conveniencia y he dañado por cobardía. He fingido amor donde solo había cálculo. Cada frase liberaba tensión. Cada palabra era como soltar una cuerda que asfixiaba desde adentro. Segundo, debía colocar sus manos sobre el pecho y declarar con autoridad: corazón mío, altar de mi alma, te devuelvo tu lugar. Desde hoy, cada latido será una oración sin dobleces. No late más la culpa, solo el amor verdadero. Tercero, debía practicar la respiración en ritmo con su pulso. Inhalar durante 5 latidos, sostener durante 5, exhalar durante 5. Alinea el corazón con el sistema nervioso y devuelve la coherencia a todo el campo energético. Pero el paso más difícil fue el cuarto. Le dije que debía elegir. No puedes seguir llevando 2 vidas, tu corazón no lo soportará. O vives desde la verdad que honras o la enfermedad terminará el trabajo. Lorenzo eligió esa misma noche. Canceló todas las deudas impagables, convirtió su casa de préstamos en un hospital, regaló su fortuna sin dejar testamento y al amanecer su corazón latía con un ritmo perfecto. Vivió 30 años más, pero algo en él había cambiado. Su presencia sanaba a otros. Las personas que se sentaban junto a él decían sentirse en paz solo por escucharlo respirar. Su corazón, ya sin contradicciones, se había convertido en un altar real. Irradiaba coherencia, y yo supe entonces algo que ningún tratado enseñaba. Un corazón en paz puede sanar más que 1000 remedios, porque cuando el corazón vibra con la frecuencia de la verdad, el cuerpo se alinea, la mente se calma, el alma se instala. Tu corazón no necesita más fuerza, necesita más coherencia, no necesita más compasión fingida, sino verdad encarnada. Cada latido es un decreto. Cada pulsación, una promesa que haces contigo mismo. Y la pregunta que debes hacerte no es ¿qué tengo en el corazón?, sino ¿con qué frecuencia me atrevo a escucharlo de verdad? Parte 6. El puente invisible entre el alma y la materia. 3 años sin hablar, 3 años sin caminar, 3 años siendo un cuerpo sin alma. Cuando vi a Margarita por primera vez, no estaba sola, estaba rodeada de rezos, diagnósticos y miedos. Monjes del monasterio creían que estaba poseída. Los médicos impotentes pensaban que era un caso perdido, pero yo vi otra cosa. Vi un cuerpo abandonado por su dueña, vi un templo sin morada. Su respiración era corta, superficial, apenas un hilo de aire que mantenía las funciones vitales, pero su espíritu no estaba ahí. Lo sentí en cuanto entré. Tu alma flotaba cerca, observando desde otra capa de realidad, sin saber cómo volver. Durante años había estudiado en templos alejandrinos
que la respiración no es un simple intercambio de gases, es el acto sagrado mediante el cual el alma se encarna. Cada inhalación es un permiso, cada exhalación una entrega. Le expliqué al padre de Margarita: tu hija no está perdida, solo ha olvidado cómo volver a casa. Iniciamos el ritual esa misma noche. Lo llamé el puente sagrado y no requería palabras, solo presencia. Me senté junto a ella, coloqué sus manos sobre mi pecho y respiré. Inhalar profundamente durante 8 latidos, sostener durante 4. Inhalar durante 8. Este ritmo aprendido de los códices herméticos es el mismo que usa el alma al entrar en el cuerpo durante el nacimiento. Lo repetí una y otra vez. Margarita temblaba, como si algo dentro de ella se resistiera, pero luego, en un momento apenas perceptible, su pecho comenzó a seguir el mío, al principio de forma torpe, luego con más naturalidad. Su alma había comenzado a recordar el camino. Durante las semanas siguientes le enseñé las 4 respiraciones sagradas, cada una diseñada para restaurar un centro esencial, la respiración de raíz para anclar el alma al cuerpo físico. Visualizaba raíces de luz dorada bajando desde su columna vertebral hasta el centro de la tierra, la respiración de cielo para reconectar con los planos superiores. El aire subía hasta la coronilla abriendo un canal hacia lo divino, la respiración de expansión para abrir el corazón. El pecho se llenaba como un sol que abraza el mundo. La respiración de integración, la más importante. El aire circulaba conscientemente entre el cerebro, corazón y vientre, uniendo los 3 canales del cuerpo humano. Cada respiración era como un canto silencioso, un rezo que no necesitaba idioma. Durante 40 días practicamos. Cada amanecer era una oportunidad, cada noche una renovación y, entonces, los milagros comenzaron. Al 10º día, Margarita habló por primera vez. Gracias, una sola palabra, pero dicha con una convicción que partía el alma. Al 20º día, caminó hasta la ventana para ver el amanecer. Sus piernas aún eran frágiles, pero cada paso tenía el peso de una resurrección. Al 30º cantó, una canción que su madre le había enseñado de niña. Su voz temblaba pero vibraba. Al 40º día era otra, o mejor dicho, era ella misma por primera vez en años, pero lo más extraordinario fue lo que sucedió después. Margarita comenzó a percibir cosas, sentía las emociones de los demás por su respiración, sabía cuando alguien mentía, solo por oír cómo inhalaba. Podía calmar a los enfermos respirando con ellos. Su aliento se volvió medicina. No aprendió eso de mí, lo recordaba porque todos lo sabíamos una vez. La mayoría de los males no nacen del cuerpo, nacen del olvido. Del olvido de respirar profundamente, de habitar en el cuerpo con alma, de habitar en el alma con presencia. El miedo corta la respiración y desconecta el espíritu del vientre. La tristeza encoge el pecho y expulsa el alma del corazón. La confusión embota la mente y desconecta la guía interna y ahí comienza la enfermedad. La cura comienza cuando respiras, como si tu vida dependiera de ello. Porque depende. Cada respiración consciente es una invitación al alma para volver. Cada exhalación profunda es una purificación invisible. Y tú, ahora mismo, tienes acceso a esa puerta. Solo cierra los ojos, inhala lentamente, siente cómo entras, exhala con intención, siente cómo dejas atrás todo lo que no eres. Tu próxima respiración puede ser una más o puede ser tu regreso. La elección, como siempre, es tuya. 7. Hablar para crear. El verbo que regenera. Llegó a mi refugio cuando el otoño ya cubría las montañas de Salzburgo con su manto dorado. Traía consigo algo más que un cuerpo herido. Traía una historia. Hans Zimmermann, un artesano de Viena, había perdido la vista tras una explosión en su taller. Los médicos no dudaron. Destrucción total de los nervios ópticos. No hay vuelta atrás. Dictaminaron. La ceguera será su nueva condición, pero cuando se sentó frente a mí, no vi a un ciego. Vi una luz saliendo por su pecho.
Vi fuego en sus palabras, incluso sin que las dijera. Hans no venía a pedir cura, venía a recordar lo que ya sabía, pero había olvidado. Le pregunté, ¿qué crees que pasó el día del accidente? Él dudó. Luego bajó la voz. Creo que lo provoqué. Llevaba años diciéndome, no quiero ver más este mundo, estoy cansado de lo que veo, estoy ciego de tanta injusticia. Y ahí estaba la llave. Las palabras que repetimos no desaparecen en el aire, se siembran y con el tiempo germinan en carne. Le expliqué lo que los antiguos sabían, pero nuestra era olvidó. El verbo no es solo sonido, es una fuerza creativa. Cada palabra que pronuncias con certeza es una orden. Cada frase dicha desde el alma es un hechizo, que tu cuerpo obedece. Durante mis estudios en Alejandría aprendí que existen 3 niveles de palabra. La palabra dormida, aquella que repetimos sin pensar. No crea, solo agita el polvo. La palabra despierta, dicha con intención, mueve emociones, transforma pensamientos. La palabra encendida, pronunciada con alma, corazón y garganta alineados, crea realidades, modifica materia. Hans tenía el alma lista, solo necesitaba recordar cómo hablar con fuego. Iniciamos el ritual llamado el decreto de regeneración. No era poesía, era arquitectura verbal. Cada mañana al salir el sol debía colocarse frente a la luz con las manos sobre los ojos cerrados. Respirar profundamente y cuando el corazón, el alma y la garganta vibraran en un mismo pulso, debía pronunciar: yo soy la luz que ilumina mis propios ojos. Ordeno a mis nervios ópticos regenerarse por completo. Decreto que mi vista renace más perfecta que antes. Estas palabras son ley y mi cuerpo las cumple ahora. No debía decirlo como súplica, sino como una sentencia divina, con la autoridad de quien sabe. Además, durante todo el día debía vigilar su vocabulario, como si de su salud dependiera. No más, no puedo ver, estoy ciego, es imposible. Cada frase debía ser reemplazada por afirmaciones vivas. Veo con más claridad cada día, mi visión se está despertando, mis ojos recuerdan cómo mirar. Hans lo hizo con obsesiva devoción, como quien había encontrado oro, pero no en la tierra, sino en la garganta. Al 7º día vio luz, no formas, solo destellos. Al día 14 distinguió sombras, al 21 reconoció el rostro de su esposa. Pero el verdadero milagro no fue que recuperara la vista, fue que adquirió una visión nueva. Hans comenzó a ver el campo energético de las personas. Detectaba enfermedades observando patrones de luz alrededor del cuerpo. Leía intenciones ocultas en los ojos de los demás. Su visión no era solo ocular, era espiritual. Me dijo un día: maestro, mis ojos no sanaron, fue el verbo que me despertó. Hablé y mi cuerpo obedeció, y entonces lo comprendí. El cuerpo no necesita milagros, necesita directivas claras, necesita tu palabra, pero dicha como un arquitecto, da órdenes a los cimientos de un templo. A ti que escuchas esto, hoy te dejo una verdad poderosa. Tu palabra es tu herramienta más importante. Cuando dices, estoy enfermo, tu cuerpo comienza a generar esa condición. Cuando repites, soy débil, tu sistema se ajusta a esa frecuencia. Cuando afirmas, no puedo, tus células se apagan como lámparas sin corriente. Pero cuando pronuncias, estoy sano, tengo energía ilimitada, mi cuerpo es sabio y se regenera, entonces ocurre lo impensable. Tu cuerpo no discute, tu cuerpo no duda, tu cuerpo obedece. Por eso, antes de buscar un remedio externo, pregúntate, ¿qué estás decretando a diario con tu boca? Porque cada palabra tuya es un ladrillo y tu cuerpo es la casa que construyes sobre ellas. Parte 8. El legado silencioso de los que despiertan. Las campanas de Basilea marcaban la 3ª hora. Afuera, el invierno tejía su manto sobre los tejados. Dentro, mi mano temblaba, pero no por fatiga, sino por algo más profundo, la certeza de que esta sería mi última línea, no por muerte, sino por entrega. Quien ha recordado el poder del verbo no necesita más tiempo.
Durante años observé cómo las personas pedían curación cuando lo que necesitaban era reconexión. Querían fórmulas, pero habían olvidado el lenguaje. Pedían recetas, pero lo que hacía falta era recordar quién hablaba dentro del cuerpo. A lo largo de estas páginas te he contado historias de un comerciante que cambió su sangre con decretos, de una noble que reescribió su carne con perdón, de un joven que restauró su disciplina dibujando espirales, de una muchacha que volvió al cuerpo respirando con el alma, de un hombre ciego que aprendió a ver hablando con luz. Pero todo se reduce a una sola verdad. Tu cuerpo no está roto, solo está esperando que hables con claridad. Porque la medicina más poderosa no está en las manos de los sabios, sino en las palabras que eliges usar contigo mismo. Recuerda esto: tu sangre escucha y replica lo que decretas. Tu corazón vibra y sintoniza con lo que decides honrar. Tu respiración transporta el alma a cada célula. Tu geometría se organiza o se rompe según lo que sientas. Tu palabra es la ley escrita en el templo de tu cuerpo. Tu conciencia unifica o fragmenta tu salud. Y lo más importante, nada de eso depende del mundo exterior. Los antiguos sabían que la sanación no era un evento, sino un alineamiento, un estado vibracional que se activa cuando todas las partes del ser, mente, emoción, cuerpo, espíritu, comienzan a hablar el mismo idioma. Por eso, este grimorio no es un libro de recetas, es un espejo, un acto de recordación, para que cuando te mires no veas un cuerpo herido, sino un templo vivo, esperando ser habitado de nuevo por tu alma consciente. He conocido a hombres con cuerpos perfectos que estaban muertos en vida y a moribundos que con una sola palabra activaron su eternidad, porque el cuerpo solo se enferma cuando el alma olvida y comienza a sanar cuando recuerda. Así se cierra este portal de sabiduría, con los ecos de Paracelso, flotando aún entre las sombras del mundo moderno. Que cada palabra escuchada te haya sembrado una chispa, un símbolo, una pregunta sagrada. Recuerda, la alquimia no solo habita en crisoles y laboratorios, sino también en las emociones que transformas, en las heridas que sanas, en los pensamientos que elevas. Eres tú el laboratorio y el elixir, el mago y el misterio. Gracias por caminar por este sendero místico. Que las estrellas te guíen, que los elementos te protejan y que tu alma recuerde quién es.